Ya muchas veces lo mencioné en nuestros videos. La salud mental es una cuestión que pasa desapercibida todavía en nuestra sociedad, en donde la gente descuida este aspecto tan fundamental en estos tiempos, y nos hace pensar de que tal vez el crimen que tocaremos hoy se hubiese evitado si el asesino tenía una contención psicológica. Este es el caso del crimen cometido por Ulises Eliseo Núñez. Entre los últimos minutos del martes 10 de abril y los primeros del miércoles 11 del año 2018, una llamada alertó a los efectivos policiales de la Comisaría Primera de San Lorenzo sobre un vehículo que se estaba incendiando entre las calles Yugoslavia y Primero de Mayo del barrio San José. Era un trabajo más que nada para los bomberos voluntarios, quienes también ya habían llegado al lugar y puesto manos a la obra. Las llamas subían bien alto y por el calor del momento, pensaban de que solo era una pérdida material por algún desperfecto mecánico quizás. Pero mientras el fuego iba cediendo ante el poder del agua, en el interior del maltrecho vehículo comenzó a visualizarse una escena espeluznante. Se podía observar un bulto semicarbonizado que al agudizar la vista y disipar el humo, se comprobó de que se trataba de un cuerpo humano. A partir de ese momento, el caso tomó otro rumbo y debían intervenir otras autoridades. Además surgieron las preguntas: ¿cómo y por qué ocurrió todo eso? ¿Fue un accidente? ¿Cómo es que la persona no pudo escapar del interior del auto? Todas esas interrogantes tenían respuestas que llegarían de la forma menos esperada. Los primeros datos se obtuvieron rápidamente. El cuerpo sin vida, totalmente incinerado, pertenecía a Natalia Lorena Silveira Alfonso, de 22 años, una estudiante de la carrera de Derecho y madre de una niña quien había salido de su casa esa tarde para ya no volver. Fue reconocida por sus familiares mediante una gargantilla, un piercing en la lengua y un tatuaje en la muñeca. La joven había desaparecido y no contestó mensajes ni llamadas en un lapso de 3 horas, y luego apareció muerta en el asiento trasero de un auto, que además se había incendiado. El cómo ocurrió aquello era la duda más grande que rondaba por la mente de todos. Pero ese jueves 12 de abril, ya en horas de la tarde, un operador de radio llamó a la conductora de un programa de la 970 AM y, bastante alterado, manifestó haber sido responsable de asesinar y quemar a la joven dentro del vehículo. Llamadas y confesiones de ese tipo no se reciben todos los días, así que la conductora, disimulando su asombro lo mejor posible y haciendo un trabajo impecable al formular las preguntas correctas, logró sacarle mucha información a aquella trastornada persona, cuyo nombre era Ulises Eliseo Núñez Cabrera, alguien a quien ella conocía demasiado bien, ya que eran compañeros de profesión. Todo lo dicho por Ulises en ese momento fue lo que dio pie para esclarecer las circunstancias increíbles de este caso, que conmocionó al país. Ulises tenía 28 años en ese entonces, trabajaba como operador de radio, y según él mismo comentó sin tapujos, integraba un grupo de WhatsApp de hombres que frecuentaban a mujeres, las cuales mediante una suma de dinero accedían a tener relaciones con ellos. Ulises ya había tenido varios encuentros con Natalia en un lapso de 2 años, y por cada cita, él se iba sintiendo cada vez más dueño de ella, hasta llegar al punto de no querer que nadie más se le acerque. En una oportunidad, por ejemplo, él había pactado un encuentro con Natalia a las 17 horas, pero luego ella fue cambiando y cambiando horario, hasta quedar por fin para las 19 horas. Era algo que a Ulises le molestaba demasiado, porque él sabía de que en esos horarios anteriores ella se veía con otros hombres, cosa que fomentaba su actitud enfermiza y violenta. Hasta que llegó el momento en que su ira colapsó y todos los circuitos de su cerebro estallaron. En aquel grupo de WhatsApp, otro hombre envió una fotografía de la cartera de Natalia y ella de fondo bañándose, dando a entender de que estaba con otro en ese momento.
Lo peor para Ulises fue de que la foto se envió justamente en un horario en el que él debía verse con ella. O sea, se dio cuenta de que el cambio constante de horario se debía a que Natalia ya tenía otros encuentros pactados, que seguramente resultaban ser más importantes que estar con Ulises. A partir de ese momento, Ulises comenzó a hilar el crimen que acabaría con una joven vida. Él pactó un encuentro con Natalia para aquel martes 10 de abril de 2018. Terminó su trabajo en la radio y se dirigió a cercanías del Hotel Bambú. Bajó de su vehículo y subió al de ella. Luego ingresaron a una habitación en donde estuvieron cerca de 40 minutos. Al salir del hotel, ella lo acercó hasta su auto, pero antes de despedirse, Ulises buscó un arma de fuego en su vehículo, volvió hasta la mujer y le disparó directa y sorpresivamente en la sien, dejándola inconsciente. Luego él colocó rápidamente el cuerpo en el asiento trasero y condujo hasta su siguiente destino. Siguiendo con su tétrico plan, el asesino se dirigió a otro motel, ingresó a la habitación, vomitó, se dio una ducha, tomó una gaseosa y quizás reflexionó unos minutos para matar el tiempo. Estuvo casi media hora en la habitación, creyendo erróneamente que Natalia estaba muerta, pero en realidad estaba agonizando en el asiento trasero de su auto. Ya fuera del motel y retomando su trayecto, dio unas vueltas por la ciudad. Estacionó el vehículo a unas cuadras de una estación de servicios, a la cual llegó a pie para comprar 3 litros de combustible. Retornó al auto y preparó el golpe final para eliminar todos los rastros de su crimen. Minutos antes de la medianoche, derramó todo el combustible sobre el rodado, cerró las puertas, encendió la alarma, arrojó la llave en un patio baldío y encendió el fuego que no tardó en alertar al vecindario. Su plan lo había realizado al pie de la letra, y capaz de que pensó en el alivio que experimentaría al saber de que no sentiría más celos por ella. Lo cierto es que Natalia no murió por el disparo, sino por el humo que inconscientemente ella iba inhalando, sin poder hacer nada al respecto. Sufrió una muerte muy lenta y horrible. Luego de su llamada en la radio, Ulises fue a la Argentina y se debatía entre comenzar una nueva vida en el anonimato o suicidarse. Los fantasmas del arrepentimiento comenzaban a atormentarlo. Finalmente, contactó con una agente policial a la que conocía. Hablaron y ella pudo convencerlo de entregarse a las autoridades para afrontar el juicio. 6 días después del crimen, el asesino se entregó en Puerto Falcón y cuando le pusieron las esposas, comenzó a llorar desconsoladamente. Ulises sabía lo que le esperaba y, como ocurre con algunos criminales, habrá querido regresar en el tiempo y pensar mejor en qué decisión tomar. Como dato extra, se supo que Natalia, al terminar el último encuentro con Ulises, comenzó a arreglarse para otra cita e incluso recibió mensajes de otro hombre, hecho que hizo de que el asesino ya no pudiera contener el plan previamente ideado y que posiblemente estaba intentando detener con la poca fuerza de voluntad que le quedaba. Al final, él afrontó un juicio y fue condenado a 30 años de prisión, y en la actualidad cumple con su condena en la cárcel emboscada. Cabe mencionar de que todo lo detallado proviene de las declaraciones del hoy condenado, Ulises Núñez. La idea no es ensuciar la memoria de Natalia Silveira, sino contar todo según los detalles recogidos como pruebas a la hora de realizar el juicio final. Si profundizamos más en el pasado y en la mente de Ulises Núñez, nos encontramos con un hombre que no hacía el mal a nadie antes de este crimen, pero sí que tenía una obsesión con mujeres trabajadoras del sexo. Siempre se sintió rechazado y buscó refugio en ellas. Gran parte de su salario lo destinaba a momentos de placer que frecuentemente eran satisfechos mediante la información que le llegaba al grupo de WhatsApp. Esta enfermiza fascinación se remontaría a la niñez de Ulises. Creció en el seno de una familia solidaria. Su madre fundó en su casa un albergue transitorio al que llamó Hogar de los Entusiastas, un sitio en donde daba un plato de comida y cama a aquellas mujeres trabajadoras del sexo. En su mayoría eran madres y no tenían con quién dejar a sus hijos, y en ese lugar obtenían cobijo.
Tal vez, y esto es solo una teoría, de alguna manera, con el paso del tiempo y el aumento de los rechazos, Ulises se fue distorsionando hasta un punto de no retorno, y nunca se lo contó a nadie. Por lo tanto, jamás pudo recibir la ayuda adecuada para enderezar su vida. Hasta el día de hoy, la familia de Natalia sigue devastada, y una inocente niña quedó huérfana, siendo ella la más afectada por todo el caso. Los que conocían a Ulises quedaron muy sorprendidos por el crimen, ya que siempre lo catalogaban como alguien tranquilo, trabajador, muy bromista y que se llevaba bien con todos. Pero todo en él cambió debido a su obsesión enfermiza y a la errónea y estúpida idea de que podemos ser dueños de otra persona.